¿Se logra ver la...? Sí, doctor, se puede ver distocias del canal de parto, sí. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar lo que son las distocias del canal de parto. En esta parte de la asignatura ustedes van a ver distocias debidas a los factores del parto. Ustedes saben, para que haya un parto, tiene que haber tres elementos importantes, ¿no? Uno es el móvil, ¿no? Otro es el canal y otro es la fuerza, principalmente. Entonces habrá distocias de móvil, ¿no? En el cual estarán los fetos en diferentes presentaciones, ¿no? Estarán podálico, transverso, ¿no? Deflexionados, asinclíticos, ¿no? Luego tenemos las distocias de canal, debido al problema de la pelvis, en la parte ósea y en la parte blanda, ¿no? Y también habrá distocias de fuerza, o sea, para que haya un parto tienen que haber buenas contracciones. Entonces esos tres elementos son importantes. Aparte hay distocias de los anexos, ¿no? De la placenta, del cordón umbilical, que son otro tipo de distocias. Entonces nosotros que hablamos de un parto eutóxico, es cuando hay un trabajo de parto normal. Eutóxico viene de normal. Distóxico es el antónimo de la autosia. Entonces, etimológicamente, distosia viene de dos vocablos, ¿no? Dis y tocos. Dis, anormal, tocos, parto. En conclusión, distosia es un parto normal o un parto difícil. Esa es la definición de un parto distóxico. Entonces, tenemos, bueno, para los que no conocen todavía la maternidad de Lima, donde yo trabajo, ahora es Instituto Nacional Materno Perinatal. Esta es la parte nueva del Instituto Materno Perinatal, no es la maternidad vieja. Bueno, ya tiene 150 años, pero nuestro hospital tiene una parte moderna. Esa es la sala de partos, el ingreso. Acá esperan los familiares. Y todo este pabellón es una sala de parto, que hay 20 salas de parto, como son las que muestro acá, ¿no? En donde tenemos unas camillas que tienen sus pierneras y se separan, sirven como cama, y también a la hora del parto se separa esto y sirve para la atención del parto. Tenemos una cialítica para intervenciones vaginales, ¿no? Pichorrafias o suturas de desgarros o alumbramientos que se tienen que hacer artificiales. Y tenemos la servocuna para la atención del recién nacido por el pediatra, ¿no? Que tiene todos los elementos acá para la atención para la atención inmediata del recién nacido. Entonces, nosotros contamos con todos los adelantos y para atención de partos eutóxicos y distóxicos también. Entonces, hablando de la distosia pélvica, ¿no? O estrechez pélvica, generalmente nosotros lo conocemos como la distosia ósea, pero no solamente vemos que hay alteración del canal óseo, sino el canal de parto también va a tener partes blandas. Entonces hablamos de alteración de partes blandas y partes óseas, ¿no? En conclusión, va a haber una reducción de los diámetros pélvicos. Los diámetros de la pelvis van a estar reducidos. Ustedes han llevado una clase al inicio de este curso donde han revisado lo que es la pelvis, ¿no? La pelvis ósea. Y han visto sus partes, ¿no? Dicen que la pelvis está formada por dos huesos, ¿no? Los isquio y el sacro, ¿no? Y ustedes tienen ahí la parte de la excavación pélvica, un estrecho superior, ¿no? Un estrecho superior, donde está la línea nominada, ¿no? La cresta pectínea, la sínfisis pubiana, ¿no? Un estrecho medio que está a nivel de las espinas ciáticas, ¿no? Y el sacro, a nivel del S3, S4, y el estrecho inferior dado por las tubulaciones isquiáticas, que son estas tubulaciones isquiáticas, ¿no? Y el borde inferior del sacro, ¿no? Todo esto en relación con el pubis, que vamos a ver ahí. Ustedes, ¿se acuerdan ustedes que las medidas, ¿no? El conjunto verdadero, diagonal y obstétrico, que vamos a verlo más adelante. Entonces, acuérdense que el canal del parto no solamente es parte ósea, sino también parte blanda, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros hablamos también de un término en general ya, lo que se llama la desproporción cefalopelviana, en donde no solamente interviene la pelvis, sino también el feto. Por ejemplo, puede ser que la pelvis sea de tamaño normal, pero la cabeza sea muy grande. Entonces hablamos de desproporción cefalopélvica, ¿no? Que puede deberse a una reducción del tamaño de la pelvis o el aumento del tamaño de la cabeza fetal.
Ustedes saben que el diámetro biparietal normalmente mide 9.5 centímetros, pero hay fetos que son, que tienen una cabeza más grande, ¿no? Y que son, tienen un diámetro biparietal, por ejemplo, más de 100, ¿no? Fetos macrocefálicos, ¿no? Que pueden tener problemas a la hora de encajar. Entonces, el término encajamiento que les he mencionado, tienen que saber ustedes a qué se refiere. ¿Qué cosa es un encajamiento de la cabeza? Ustedes saben que acá el feto, cuando ingresa dentro de la cavidad pélvica, va a entrar prácticamente en vértex, ¿no? En la zona del occipuccio. Entonces, lo que nosotros vamos a palpar es el vértex, ¿no? Con el mentón flexionado y digamos, lo que se va a palpar es la parte del occipuccio. Entonces, nosotros acá vemos el estrecho superior, ¿no? El estrecho superior, el estrecho medio a nivel de espinas ciáticas y el estrecho inferior. Entonces, ¿a qué se llama encajamiento? Nosotros vamos a tomar en cuenta acá el diámetro biparietal que está ubicado más o menos a esta altura. Este es el diámetro biparietal que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Entre los parietales, alrededor de todos los parietales, ¿no? Y ese es el diámetro máximo que mide 9.5 centímetros en un feto. Y el lugar donde se toma en cuenta el lugar más ancho, más grande del diámetro biparietal, viene a ser esta zona, y la distancia entre esta línea del diámetro biparietal y el vértex son 3 centímetros. 3 centímetros, más o menos. 3 centímetros. Y la distancia que hay entre la espina ciática al estrecho superior son 5 centímetros. Eso es importante que sepan. De tal manera que cuando el diámetro, el vértex, está a nivel de 0, ¿no? Nivel de 0 quiere decir que el diámetro biparietal, ¿no? Ya ha ingresado 2 centímetros por dentro del estrecho superior, ¿sí? Cuando está en 0. Cuando la cabeza está en -1, ha ingresado 1 centímetro. Cuando la cabeza, 2 centímetros, perdón. Y cuando está en -2, ha ingresado 1 centímetro. Pero cuando la cabeza está en -3, el diámetro biparietal está fuera de la pelvis. Entonces, llamamos encajamiento de la cabeza cuando el vértex, este vértex de acá, nosotros lo palpamos a partir de -2 para abajo, según los planos del I. -2, -1 y 0 profundamente encajado. Entonces, a esta altura, -2, -1, 0 está encajado. Si tenemos una cabeza que tenga -3, quiere decir que el diámetro biparietal todavía no ha ingresado al estrecho superior, ¿no? Tomando en cuenta la distancia que les he mencionado de los 3 centímetros, el lugar donde se toma como máximo diámetro, ¿no? Entonces acá pueden ver, este es el diámetro biparietal, ¿no? Y acá hay 3 centímetros, ven ustedes acá. Entonces acá, por ejemplo, la cabeza está en -3, ¿no? Y entonces el diámetro biparietal está por fuera, ¿no? No ha ingresado, ¿no? No ingresa. Entonces fíjense, la distancia que hay entre la espina ciática y el estrecho superior son 5 centímetros. Entonces hagan de cuenta que cuando la cabeza esté en 0, el diámetro biparietal ya habrá ingresado 2 centímetros dentro de la pelvis. Entonces ya se llama profundamente encajado. Entonces la definición dice que se llama encajamiento de la cabeza fetal cuando el diámetro biparietal ya ingresó a la pelvis y está a nivel de -2 del plano del I, y profundamente encajado cuando el nivel de las espinas ciáticas, cuando está a nivel de las espinas ciáticas, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de evaluar en la semana 38. Toda paciente, sobre todo primigesta, que va a dar primer parto, ¿no? Debe evaluarse en la semana 38 ya la compatibilidad cefalopelviana, porque en las últimas semanas la cabeza ya desciende. Es típico que la paciente diga: doctor, mi barriga me ha bajado, mi barriga se ha bajado, me deja un poco mejor la respiración. Es porque el feto ya ha encajado, ha ingresado, ¿no?, en la pelvis. Ese es un buen signo. Ese es un signo en que el feto va a tener posibilidades de un parto vaginal. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos una primigesta, por ejemplo, 39 y 40 semanas con la cabeza flotante? Está flotando, -3, arriba de -3. Entonces, algo pasa ahí. Algún problema hay. Hay que evaluar la pelvis. Puede ser que la cabeza sea muy grande o la cabeza esté deflexionada, ¿no? Entonces, algún problema tiene que haber. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, vamos a ver lo que es las disocias, la primera parte de las disocias del canal blando. O sea, el canal del parto tiene partes blandas.
y sólidas como son los huesos, ¿no? En la parte blanda nosotros vamos a encontrar procesos patológicos de tipo congénito, también infecciosos y tumorales, ¿no? Entonces vamos a ver que puede haber este problema de canal blando, puede ir a nivel del útero, del cuello uterino, de la vagina, del vulva o el periné. En cualquiera de esos sitios se puede localizar una distocia de canal blando. Por ejemplo, tenemos problemas congénitos, anatómicos, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que nunca se han enterado que tienen útero picorne, útero didelfo, ¿no? O que tienen tabiques endouterinos, ¿no? Útero tabicado, ¿no? Que a veces les dificulta embarazar. O cuando embarazan, el útero no deja crecer al feto y pueden abortar, ¿no? O crean posiciones anómalas en el feto, situaciones transversas, ¿no? También pueden haber problemas en el cuello uterino, por ejemplo, un cervix atrésico, ¿no? Que no dilata, con una esterosis congénita, o un cuello doble, ¿no? Lo mismo a nivel de la vagina, pueden haber también atresias vaginales, o sea, por una malformación a nivel de la parte inferior embriológicamente, ¿no? Y también pueden haber tabiques en la vagina, tabiques transversales o longitudinales. Es a veces nosotros cuando estamos en la emergencia, estamos de guardia y de repente viene una paciente que nunca se ha controlado en nuestro hospital y nadie le ha hecho un tacto vaginal, nadie. Y viene al hospital con contracciones y cuando uno le revisa, ya está con dilatación, pero tiene un tabique vaginal. No, un tabique que puede ser transversal o longitudinal. Y eso es una causa de que no va a dar parto normal. Lo único puede reventar, puede romperse ese tabique y puede sangrar, ¿no? Inclusive a veces puede ser que tenga doble vagina. Esos problemas congénitos deben de examinarse en el control prenatal, ¿no? Pero también hay problemas adquiridos, ¿no? Por ejemplo, úteros que de repente están en mala posición porque de repente han tenido operaciones anteriores la paciente. Por ejemplo, una apendicitis, una peritonitis, entonces el útero, por las adherencias, se ha puesto posterior, ¿no? O sea, se ha vuelto retroverso, ¿no? Y eso a veces puede ser causa también de pérdidas del feto, ¿no? Que el útero no tiene una posición normal, ¿no? Lo mismo también algunas veces por tratamientos de cáncer, uno puede amputar el cuello uterino, ¿no? Para tratamiento, ¿no? O de repente puede hacer cauterizaciones demasiado extensas y el cuello se puede estenosar. Entonces, en este caso habría un cuello corto o un cuello estenosado, ¿no? Lo mismo lo que se hace en las colonizaciones. En el tratamiento del cáncer de cuello uterino o en las displasias de cuello uterino, sobre todo en la displasia grado 3, del NIC3, nosotros hacemos las colonizaciones. Y estas colonizaciones debemos respetar el orificio cervical interno, pero hay por ejemplo, colegas de repente son muy demasiado, no conservan esto y le hacen una colonización demasiado amplia y crean un cuello demasiado abierto, ¿no? Un cuello incompetente y puede provocar la pérdida del producto, ¿no? Y lo mismo también puede cicatrizar y pues, el cuello puede estar conglutinado, ¿no? O también en los partos anteriores pueden haber desgarros profundos, ¿no? Y a la hora de suturar ese cuello, se crean cuellos rígidos, ¿no? Del mismo modo, hay mujeres, por ejemplo, que tienen prolapsos, ¿no? Tienen varios hijos y se les sale la vejiga, se les sale la uretra, ¿no? Entonces, eso comúnmente se llama prolapso. Entonces, se hace una operación que se llama colporrafía. Las colporrafias que se hacen por vía vaginal ya, en ese caso, ya no se puede permitir un parto vaginal, porque si ustedes le dan chance para parto vaginal, toda la operación se va a destruir, ¿no? Entonces, toda paciente que ha sido sometida a una colporrafia ya no puede dar parto normal. Lo mismo que también hay que hace cicatrizaciones en la vagina, de repente por un tratamiento, de repente le han hecho una radioterapia a la paciente, ¿no? ¿No? O puede ser también que haya rigidez del introito vaginal. Así como hay problemas congénitos y adquiridos, también tenemos problemas infecciosos. Hay causa infecciosa que no permite el parto vaginal. Por ejemplo, tenemos los condilomas acuminados. Los condilomas, son formaciones debidas a papovavirus, papilomavirus, ¿no? Que van a provocar
formaciones exofíticas extensas, como coliflores, a nivel de un aspecto de coliflor que tiene a nivel de la vagina o también a nivel del introito vaginal o el perineo. Y a veces eso no permite el parto vaginal. También otro problema infeccioso, ¿no? Sería el herpes del cuello uterino, herpes vaginal. Cuando una paciente se detecta herpes en el cuello uterino, claro, puede dilatar, debe salir normalmente, pero a la hora que sale el feto, ese feto se va a contagiar y puede provocar una ceguera por una corioretinitis herpética. Entonces no es recomendable que tenga parto normal digamos, una paciente que tiene herpes genital. Lo mismo también está incluido acá, pacientes con VIH positivo, ¿no? Están con SIDA, hay mayor riesgo de contagio en parto vaginal, un 70% en relación a un 30% por cesárea. Y así hay otras enfermedades también que no se deben permitir el parto vaginal, como ustedes van a estudiar en parte de enfermedades infecciosas. Ahora, hay problemas tumorales también, como los miomas en el cuello uterino, miomas en la zona del cemento, ¿no? Puede una paciente gestar, como hemos tenido a veces pacientes que nos los han derivado del INEM. La paciente, por ejemplo, le han hecho un Papa Nicolau, una biopsia y han encontrado que está con un cáncer, ¿no? Invasivo. Y se han dado cuenta que está embarazada. Entonces ya tenemos cáncer y gestación. En esos casos, cuando el cáncer está avanzado y la gestación es temprana, a veces es conveniente terminar el embarazo, ¿no? Pero cuando el cáncer ya está cuando el embarazo está avanzado, preferimos llegar a una edad gestacional en donde el feto sea viable y hacer una cesárea alta y luego mandar a la paciente para que le hagan su tratamiento respectivo en el INEM. Lo mismo los lipomas, ¿no? Me acuerdo de una paciente que era, que trabajaba en un crucero de esos barcos y estaba con un lipoma y estaba embarazada, ¿no? Entonces, ya cuando vino a Perú, le tuvimos que sacar un lipoma enorme del tamaño de un mango grande a nivel vaginal, porque si no me iba a dar parto normal. Lo mismo quistes también, quistes por ejemplo de Gardner vaginales, ¿no? O quistes de Bartolino, como vamos a ver más adelante, ¿no? Que puede ser extrínsecos o intrínsecos. Entonces es un resumen ya de lo que hemos visto a nivel de todos los órganos, ¿no? Ya los hemos revisado. Ahora vamos a ver a unas figuras. Esta es una causa de distocia, por ejemplo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen edema de labios genitales tremendo, ¿no? Esto se puede deber de repente a la preeclampsia, a una enfermedad que es enfermedad hipertensiva del embarazo, o de repente también hay pacientes, por ejemplo, que están con la cabeza alta y el examinador está haciendo tactos repetidos y lo único que va a lograr es hacer que esto se inflame, ¿no? Y a veces esto puede causar una distocia, ¿no? Un edema. Pero el edema generalmente a veces se produce por la enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, hace un edema de labios mayores, se acumula líquido en esta zona. Acá pueden ver una figura de el útero y la vagina. Fíjense ustedes acá, la vagina tiene un tabique longitudinal, ¿no? Que está separando la vagina en dos conductos, ¿no? Lo mismo pueden ver acá. Este es el introito vaginal y van a ver ustedes que está separado por un tabique, ¿no? Que divide a la vagina en dos, y ese tabique vaginal congénito debe volverse, digamos, antes del parto, porque de repente se puede hacer el tratamiento antes del parto, ¿no? Se puede seccionar el tabique, ¿no? Se puede seccionar para que la paciente pueda tener parto normal, siempre y cuando el tabique no sea muy grande, ¿no? Pero si llega en trabajo de parto, ya no hay nada que hacer. Acá pueden ver también un tabique vaginal, que ustedes acá, que en este caso hay doble cuello, ¿no? Es un útero de Delfo. Acá ven ustedes acá un tumor previo. Este es un mioma del cuello uterino, ¿no? Esa zona es un mioma que no va a incorporar, ¿no? No va a dar incorporación, entonces va a hacer un obstáculo para salir del feto. Entonces actúa como tumor previo. Acá pueden ver quistes, el famoso quiste de Bartolino. Ustedes saben que los pacientes
Las mujeres tienen dos glándulas a cada lado de los labios mayores, ¿no? Que no se ven ni se palpan usualmente y que tienen un orificio que sirve para la lubricación durante el acto sexual. Y esas glándulas, que normalmente no se ven, debido a un germen que es la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Principalmente, se puede llenar y puede formar abscesos grandes, ¿no? Y digamos con flogosis y dolor y una zona demasiado edematosa, que uno a veces hace el corte y drena pus, ¿no? Pero puede pasar también que este tumor de Bartolino pase a una parte fría, o sea, ya se vuelve, digamos, se vuelve el contenido, se vuelve crónico y forma un quiste, ¿no? Ese es el quiste de Bartolino. Entonces, el tratamiento de esto en la fase aguda sería el drenaje, o sea, el drenaje para la eliminación de pus, o también lo que se llama la marsupialización, que se hace un corte en cruz y cada extremo se cose para formar una boca para que drene ahí, ¿no? Pero el tratamiento definitivo es que cuando esto está ya en la fase fría, lo ideal es hacer una enucleación de este quiste, o sea, sacar, porque este problema se repite constantemente. A veces viene la paciente una vez, se le drena y vuelve a llenar, entonces regresa varias veces. Entonces el tratamiento consiste en retirar esa glándula que ya está enferma. Acá ven ustedes una imagen del cuello uterino con una displasia, ¿no? Y van a ver esas vesículas que ven acá, esas vesículas son típicas del herpes. Tiene la apariencia de la varicela. Cuando uno examina, parecen las vesículas parecidas a la varicela, ¿no? Y ese es un herpes genital muy contagioso, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual que no debe de permitirse que el feto entre en contacto con esta zona porque puede provocar lesiones oftalmológicas. Ahora vamos a ver la parte ósea, o sea, el hueso, ¿no? El hueso, ustedes saben que puede haber una pelvis normal así, ¿no? Normal de una mujer, pero también pueden haber pelvis asimétricas, ¿no? De una paciente, por ejemplo, que tenga un problema congénito. Entonces hablamos de pelvis simétrica y pelvis asimétrica. En la pelvis asimétrica, ya les he dicho, en la pelvis simétrica les he dicho que hay tres estrechos, el estrecho superior, medio e inferior. Generalmente el estrecho que mayormente causa problemas de estenosis es el estrecho medio, en un 60%. Luego el estrecho superior, 35%, y menor porcentaje el estrecho inferior. Pero pueden haber también estenosis mixtas, no solamente de un estrecho, pueden ser mixtas. Y la pelvis asimétrica generalmente es resultado de malformaciones o depende traumatismo, ¿no? Una fractura de cadera por un accidente, por ejemplo, de automovilístico, se fracturó la cadera, le pusieron clavos, ¿no? Como tengo una paciente que estoy controlando, el control prenatal, la señora tuvo un accidente, se fracturó la cadera, le han puesto clavos y su pelvis no es normal, es una pelvis asimétrica. Acá pueden ver problemas congénitos, ¿no? Generalmente a veces luxación congénita de cadera, o también problemas de escoliosis lumbar, ¿no? Congénita, que la pelvis está totalmente asimétrica. Estas son enfermedades secundarias vamos a ver, raquitismo o otro tipo de enfermedades como mal de poto, algunas enfermedades que vamos a ver más adelante. Entonces, desde el punto de vista funcional, el canal óseo va a tener esta forma la pelvis, ¿no? La primera forma es una pelvis anillada, o sea, el estrecho superior contraído y abajo amplio. Una pelvis canaliculada en donde todos los estrechos son contraídos. Y la pelvis en embudo o infundibuliforme es una pelvis del estrecho superior amplio y el estrecho inferior contraído. Entonces, desde el punto de vista funcional se clasifica en anillada, canaliculada e infundibuliforme, el tipo de pelvis. Pero esa es una clasificación funcional. Pero también tenemos una clasificación anatómica. Hubo un doctor, bueno, eran dos, Caldwell, el otro Caldwell y Molloy, se dedicaron a estudiar los tipos de pelvis en el ser humano, ¿no? El hombre y la mujer,
principalmente en la mujer, ¿no? En la mujer, y se vio que los tipos de pelvis que habían eran de 4 tipos. Había la pelvis ginecoide, típica de la mujer, ¿no? La pelvis antropoide, en donde la pelvis ginecoide, que tiene forma de corazón en la esquina superior, ¿no? Forma de corazón. En la pelvis antropoide, que tiene forma ovalada, con el diámetro transversal un poco corto, ¿no? La pelvis androide en forma de escudo, esa es la típica pelvis masculina, ¿no? Donde el estrecho mayor extraverso está en la parte posterior. Y la pelvis platipeloide o la pelvis aplanada, que es más ancha, y el anteroposterior es más angosta, ¿no? Entonces, esos 4 tipos de pelvis las investigaron Calvo y Molloy desde el punto de vista radiológico. Acá pueden ver ustedes los tipos de pelvis que les he mencionado, ¿no? Entonces el feto tiene que pasar por esa excavación pélvica para salir. Entonces, de estas 4 tipos de pelvis, las que son, digamos, que van a producir problemas son la pelvis androide y la platipeloide. Ahora vamos a ver esto, miren ustedes acá. Tenemos acá la pelvis platipeloide y androide, ¿no? Son las que más van a provocar problemas, ¿no? Y la pelvis androide es de una mujer de talla baja, varonil, ¿no? Y la pelvis platipeloide generalmente es congénita. Esta pelvis platipeloide predomina en la gente de raza negra. Las morenas, cuando ustedes tengan una gestante morena de raza negra, tengan en cuenta que puede tener 2 problemas. Generalmente hacen problema hipertensivo, enfermedad hipertensiva en embarazo, y a pesar de que son caderonas, tienen la pelvis aplanada, platipeloide, ¿no? Eso generalmente es un 60%. Y la androide, 10%. Entonces, esos 2 tipos de pelvis son las que van a más producir problemas. Por ejemplo, acá le digo, la pelvis ginecoide antropoide tiene buen pronóstico. Y la androide y la platipeloide tienen pronóstico de distosia. Entonces, más o menos en 250 partos habrá una paciente que tenga problemas del canal del parto. Hagan de cuenta que en 250 partos que van ustedes a atender en emergencia, habrá una de ellas que presente este problema de las estrías pélvicas, ¿no? Ahora, hay que también, en la desproporción cefalopélvica, hay que determinar el peso del feto. No solamente el tipo de pelvis, o si la pelvis está buena o no, sino acuérdense que el peso fetal se puede calcular mediante la regla de Johnson con 1 centímetro, ¿no? O también ecográficamente, ¿no? Entonces ustedes pueden determinar, ¿no? Fetos macrosómicos, ¿no? Con macrocefalia o con microcefalia, ¿no? Generalmente cuando el diámetro biparietal es mayor de 100, son macrocefálicos. Muchas veces el diagnóstico es retrospectivo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ver si la paciente se pregunta, doctor, ¿voy a dar parto normal? Entonces ustedes tienen que evaluar primeramente la pelvis, ¿no? Y luego el feto. Medir el diámetro biparietal desde el punto de vista ecográfico, el peso fetal, ¿no? Clínicamente y ecográficamente, y pueden ustedes darle un pronóstico a la paciente. Ya. Vamos a ver acá qué problemas puede traer un mal diagnóstico de una incompatibilidad cefalopelviana. Ya les he dicho ya que toda paciente que llegue a la semana 38 obligatoriamente se debe hacer lo que se llama la compatibilidad cefalopelviana, porque ese es el lugar ya que el feto alcanza su mayor tamaño. Y uno en ese momento le va a decir a la paciente si va a dar parto normal o no. Uno no le puede decir a la paciente a la semana 25, 28 va a dar parto normal o cesárea, a no ser que tenga alguna causa ya definida, ¿no? De que puede una pelvis demasiado angosta, ¿no? Pero la compatibilidad desde el punto de vista del feto y de la pelvis generalmente se ve en la semana 38. A ver, primeramente tenemos que ver, en la historia clínica, tenemos que ver 6 signos de sospecha de estenosis pélvica. ¿En qué caso nosotros debemos de sospechar que una paciente tiene una probable estenosis pélvica, ¿no? Cuando encontramos que la presentación es alta y móvil.
Hacen la cuarta maniobra de Leopold, la cabeza alta, tercera y cuarta maniobra, la cabeza está flotando, ¿no? Y está móvil, ¿no? O cuando el feto, por ejemplo, está en oblicua, ¿no? Estación oblicua o estación transversa, ¿no? O cuando la paciente está en trabajo de parto, están haciendo su partograma, y ustedes ven que hay una disfunción uterina. De repente, al comienzo el útero está normal y luego se agota. Entra en una disfunción uterina hipotónica, se agota. ¿Por qué? Hay un obstáculo, ¿no? Hay un obstáculo. Y no dilata. O sea, el cuello de orina no dilata. ¿Por qué? Porque la cabeza no desciende. No hay un buen polo dilatante, porque ustedes saben lo que va a dilatar es la cabeza. En un inicio puede ser que la membrana amniótica contribuya a la dilatación, pero uno rompe digamos, o sea, cuando la cabeza no desciende, no dilata. Y por el contrario, lo que puede ocurrir es que estalla la bolsa amniótica por la presión intraamniótica, se produce una ruptura precoz de membranas. Acuérdense que es diferente ruptura prematura de membranas y ruptura precoz de membranas. La ruptura precoz de membranas es cuando las membranas se rompen en el trabajo de parto. Y la ruptura prematura antes del inicio del trabajo de parto. Entonces, si hay el útero se está contrayendo y no dilata, entonces se puede romper la bolsa, estalla la bolsa. Al estallar la bolsa, sale el líquido violentamente y también puede salir el cordón umbilical, junto con el líquido amniótico, porque la cabeza está alta, ¿no? Entonces el cordón se prolapsa. ¿Y qué pasa al prolapsarse el cordón? Ese cordón va a ser, digamos, comprimido por la cabeza entre el estrecho superior de los huesos y la cabeza se va a comprimir el cordón y no va a dejar que pase sangre y puede matar al feto. Este proceso de cordón puede matar al feto. Pero no solamente puede salir de repente el cordón, de repente el feto no está en buena posición, está en travesa y se produce el proceso de brazo. La mano se sale, ¿no? Mano sale en la vagina. Ahora, como ese útero está luchando contra un obstáculo, una estrechez pélvica, va a haber un peligro de rotura uterina, lo que se llama la inminencia de rotura uterina. El útero comienza a contraerse un ataque sistole para vencer el obstáculo y hay un peligro de rotura uterina. Entonces aparecen tres signos, ¿no? El signo de Pinar, que es cuando se ve que en la vagina comienza a aparecer un poquito, un sangrado escaso. Ese es el signo de Pinar. Cuando la paciente está en trabajo de parto y ve que está sangrando, pero en escasa cantidad es el signo de Pinar. El otro signo es el signo de Bandel. El signo de Bandel se produce un anillo de contracción a nivel del cemento, o sea, se va a formar como un cinturón a nivel del cemento, se va a contraer, y si uno lo ve de costado, va a ver que en la zona del cemento está como una depresión, como si hubiera alguien le hubiera puesto una faja ahí, ¿no? Entonces ese es el anillo de Bandel. Y el otro signo es el signo de Frommel. El signo de Frommel es aquel signo en donde nosotros podemos palpar claramente, podemos palpar a través del abdomen los ligamentos redondos tensos. Y esos tres signos, que son el signo de Bandel, el signo de Pinar, el signo de Frommel, son típicos de la inminencia de rotura uterina. O sea, quiere decir que ya el útero está por romperse. Y cuando ya el útero se rompe, se produce un sangrado masivo por vía vaginal, ya las contracciones cesan y hay signos de choque hipovolémico porque el sangrado también está en la cavidad abdominal. Pero ¿qué pasa si no se ha roto el útero y la paciente ha estado demasiado tiempo produciendo, digamos, contracciones y golpeando la vejiga contra el hueso? Entonces se pueden formar fístulas. De repente la paciente, por ejemplo, no ha sido atendida a tiempo y bueno, al final se le opera o bueno, el feto sale de empujones. La cosa es que pasa un tiempo y la paciente viene y dice, doctor, ¿sabe qué? Cuando orino me sale agua por la vagina. Entonces, ¿qué hace uno para investigar eso? Le pone una gasa en la vagina y le inyecta azul de metileno a la paciente y cuando le pide que orine, si se moja en la vagina, se moja de azul de metileno, hay una fístula que se ha producido entre la vejiga
y la vagina, una fístula vésico-vaginal. Y no solamente se puede producir en la fístula entre la vejiga, también puede ser recto vaginal, porque puede haber un desgarro de repente entre la vagina y el recto por la salida de un feto, digamos, de empujones. Entonces puede haber una fístula recto vaginal, o sea, puede evacuar, digamos, las deposiciones por la vagina. Entonces esto es importante. Del mismo modo, también hay veces que si la paciente está siendo atendida, digamos, y está revisándose a cada rato y tiene membranas rotas o tiene prolapso de brazo, puede producir una infección intraparto, una corioamnionitis. Esa corioamnionitis puede inclusive llegar a producir una sepsis y hasta puede perder el útero, ¿no? Otra cosa que puede producir es, digamos, un trauma obstétrico en el feto. Hay fetos que pueden nacer con fractura de clavícula, pueden producir. Yo me acuerdo muy bien, una paciente que yo tenía, estaba controlándose conmigo. Su mamá, yo la conocía de años, la señora era diabética, ciega, por la diabetes estaba ciega ya. Entonces la hija también hizo diabetes gestacional. Y una paciente con diabetes gestacional tiene feto grande. Cuando yo la veo en la semana 38, ya le había dicho que el feto estaba grande, y en la semana 38 yo le recomendé hacer una cesárea porque el feto estaba grande, macrosómico. Para mí estaba pesando por lo menos 4 kilos 300. Y quizás más. Entonces se le indicó la cesárea, pero esa paciente tenía seguro social, es salud. Entonces el esposo, por no gastar, ¿no? Dijo, no, doctor, yo me lo voy a llevar al seguro, ahí lo van a atender. No hay problema, le digo, pero trata de que lo operen lo más pronto posible. Ustedes saben cómo es el seguro, ¿no? Para pedir las citas, demora, bueno, las chicas no le dieron la cita pronta, y entró en trabajo de parto a la semana 40. Y un buen día, a las 5 de la mañana me llama, la mamá desesperada que su hija estaba en la emergencia y que los médicos estaban ocupados con una operación y que no había un ginecólogo en ese momento disponible y que estaba con contracciones fuertes y que estaba dilatando y que yo no puedo ir a la salud a atender, yo no trabajo en la salud. Entonces le dije que hablen con los médicos bueno, estaban ocupados, inclusive la sala de operaciones estaba ocupada también, había bastantes operaciones. ¿Qué pasó? Que comenzó a dilatar la chica. Y ustedes saben que la cabeza del feto no es rígida, la cabeza del feto puede amoldarse, se puede cabalgar, ¿no? Al final salió la cabeza, bueno, feto grande y bueno, y lo jalaron pues al feto, ¿no? Le fracturaron la clavícula, pero a la hora que jalaron tanto al feto, porque era un feto grande, 4 kilos, en esa época, en ese momento ya era cada 4 kilos y medio, jalaron y lesionaron el peso braquial. A la hora de hacer tracción de la cabeza, hizo enclavamiento de hombros y traccionaron el peso braquial. Ese bebito demoró en llorar, bueno, al final se recuperó, pero quedó con parálisis facial, parálisis braquial. No puede mover el brazo derecho. Imagínense, todos esos problemas que se ha podido evitar porque se hubiera podido hacer la cesárea a tiempo, pero por la terquedad de una persona, por no hacer, digamos, el gasto en un hospital, ¿no?, que no tiene seguro, se lo llevó y todo lo que ocasionó. Al final esa familia se destruyó, se separaron, un problema familiar bien grave. Entonces, ese trauma obstétrico puede ser que puede lesionar la clavícula, inclusive el feto puede nacer con fracturas, ¿no?, con lesiones de sistema neurológico, o puede nacer, depende, con parálisis cerebral. De repente ese niño no respira a la hora de nacer y demora en respirar. Esos minutos son valiosos. Y produce una parálisis cerebral. Ya ese bebé ya no sirve, prácticamente no tiene digamos, una vida normal. Va a ser una carga para su familia. Entonces, toda esa cosa le estoy acá explicando, por favor, es para que ustedes eviten la morbilidad materno-fetal. ¿Por qué les explico esto yo? Porque ustedes no se van a librar de tener parto, señores. En el momento cuando vayan a sus serums, no se van a librar de tener partos.
van a tener que atender partos. Y ustedes tienen que hacer una buena evaluación de su feto y del canal del parto para que no tenga problemas. Si no, van a tener cualquiera de estos problemas y al final pueden provocar una morbimortalidad materno, no solo de morbilidad, sino morbimortalidad materno, morbimortalidad materno-fetal. Y hay juicios, ¿eh? Hay juicios. Imagínense que ustedes atienden un parto y el feto nace muerto o con una lesión. Totalmente, hay muchos problemas de tipo legal. O sea, hay inclusive abogados que están ávidos digamos, de meterlos a ustedes en problemas, ¿no? Por el problema, o sea, por ganar, piensan que el médico le van a sacar dinero y bueno, hacen un juicio y ellos conocen todo esto, conocen ya. Hay una rama de la abogacía del derecho dedicada a la mala praxis. Así que tienen que tener en cuenta este tipo de complicaciones que puede haber por no hacer un buen diagnóstico del canal del parto. Entonces, para diagnosticar una desproporción cefalopélvica, nosotros debemos hacer primeramente la valoración clínica, que es el mayor porcentaje. Valoración radiológica se hacía antes, o sea, antes se pedía un examen radiológico para ver cómo está la pelvis. Ya no se usa ya radiológica, nada. Entonces, basta y sobra una buena valoración clínica para hablar de una desproporción cefalopelviana. O sea, tienen que ustedes la clínica es importante. Ahora, cuando tienen duda, de repente dicen, bueno, no estamos muy seguros, puede ser la cabeza está más o menos, no está tan grande, la pelvis no está tan ancha, no está tan angosta, entonces hago una prueba de trabajo de parto. ¿Qué cosa es una prueba de trabajo de parto? Bueno, antes de eso vamos a ver cómo se hace una historia clínica. Antes de la prueba de trabajo de parto les voy a explicar, como ustedes como internos, y al hacer su historia clínica deben de preguntar estos antecedentes en la paciente. Primeramente, preguntar antecedentes generales. ¿Cómo ha sido su alimentación de niña, la paciente? Preguntar si ha sufrido raquitismo, ¿no? Si demoró en caminar, ¿no? Si ha tenido luxación congénita de cadera al nacer, la maniobra de Ortolani, que ustedes conocen, ¿no? Las niñas, ¿no? Si le han hecho tratamiento, ha estado en tratamiento, ha estado en una deducción, le han puesto férulas, o le han operado, depende de la cadera, ¿no? Eso tienen que preguntar. También hay que preguntar antecedentes ginecostéticos. Por ejemplo, de repente la menarca ha sido muy tardía, ¿no? Ha menstruado muy tardíamente. O sea, en la menarca generalmente es a partir de los 11, 12 años, pero hay chicas, por ejemplo, que tienen una menarca tardía, ¿no? 14, 15 años, y eso provoca una hipoplasia genital, ¿no? También hay que ver cómo han sido sus partos anteriores. Señora, dígame, ¿usted ha tenido partos anteriores? ¿Cómo han sido sus partos? Entonces te dice, doctor, ¿sabe qué? En mis partos anteriores se ha muerto un bebito y el otro ha nacido mal, ha nacido asfixiado. Algo pasa acá. Entonces, la evolución del parto anterior es importante. Preguntar cuánto han pesado sus hijos. De repente esta señora tiene hijos grandes, ¿no? Tiene fetos macrosómicos. Hay gente que tiene hijos grandes, ¿no? Porque son genéticamente, fenotípicamente grandes, ¿no? El esposo o la paciente son grandes, ¿no? O tienen antecedentes de diabetes, ¿no? En la familia. La mamá y el papá son diabéticos. También hay que preguntar antecedentes patológicos. Por ejemplo, si han sufrido de polio, ¿no? Ya no hay mucho polio, pero hay pacientes, por ejemplo, que han tenido polio de niño y tienen el problema de la columna, ¿no? O si han sufrido traumatismo, ¿no? Por ejemplo, fracturas de cadera, ¿no? O de repente han tenido problemas de tuberculosis a nivel de las vértebras con el mal de Pot, ¿no? Entonces eso también puede provocar una alteración en la cadera. Y cuando yo estaba bueno, en consultorio con los alumnos y entra una paciente y desde el momento que entra la veo cojeando y le pregunto al alumno, ¿qué te llamó la atención en esta paciente? Y me dijo, bueno, no sabía explicar. Era una paciente de talla baja, ingresó con claudicación. Digo, esta señora, mire, tiene claudicación, o sea, tiene una pierna más corta y tiene la columna desviada. Probablemente tenga una pelvis asimétrica. Y dicho y hecho, le examinamos
y su pelvis no estaba buena. Entonces, desde el momento que entra nomás hay que ver si hay estigma de raquitismo, si es de talla baja. La talla baja en el Perú es 1,45 m, ¿no? En Estados Unidos es 1,55 m, ¿no? Son mujeres de talla más alta, pero en el Perú talla baja, 1,45 m por abajo, y es mujer de talla baja. Hay que ver si hay desviaciones de la columna, examinar cómo está la columna en toda su extensión, ¿no? Desde el cuello, una cervical hasta el coxis, ¿no? Hay que ver cómo está su marcha, si hay alteraciones en la marcha, ¿no? Hay que ver si hay diferencia en la longitud de los miembros, medir ambos miembros, ¿no?, inferiores, o si tienen atrofias musculares en el examen clínico, ¿no? Y en el examen obstétrico, les vuelvo a recalcar, hay que hacer lo que se llama la pelimetría interna a partir de la semana 38 y en el momento del parto. Importante, lo que se llama la compatibilidad cefalopelviana a la semana 38. ¿En qué casos yo debo sospechar que hay una distocia de canal? Por ejemplo, cuando yo veo a una paciente con el abdomen en punta, como le llaman, abdomen péndulo, un abdomen demasiado puntiagudo. Como la gente a veces dice, esta señora tiene el abdomen muy puntiagudo, ¿no?, hacia adelante. Entonces quiere decir que el feto no está encajando. O cuando, por ejemplo, hago el manual de Leopold y veo que el feto no está encefálico en la semana 38, está en transverso, oblicuo, ¿no?, podálico, entonces algún problema de tener la pelvis, ¿no? O cuando la presentación, perdón, disculpe, voy a apagar esta cosa, ya. O cuando tenemos nosotros la presentación alta o inmóvil, lo que se llama cabeza alta, ¿no? Había un residente que todo lo veía cabeza alta, doctor, cabeza alta, para operar, cabeza alta, ¿no? Y era su chapa, cabeza alta. Pero hay que ver que sea, la paciente sea una primigesta. Una primigesta debe primero encajar. Una paciente debe encajar y luego dilata la primigesta. Antes del inicio del trabajo, ya faltando, digamos, días para el parto, la cabeza debe encajar. En cambio, en la multípara, a veces el encajamiento se produce en el mismo trabajo de parto, así ya en la fase activa. También hay que sospechar que hay distocia de canal cuando se rompe la bolsa de membranas, digamos, durante el trabajo de parto, una rotura precoz de membranas, ¿no? O cuando hay un trabajo de parto prolongado. Aquellos que han hecho su partograma, ya les he explicado ya, cuando hacen su partograma, la curva de Freeman, cuando hay una fase activa prolongada, es por algo, porque probablemente el útero se ha agotado ya se ha agotado, ha estado luchando, ¿no? Ha tenido una actividad uterina irregular, entonces el útero se agota y entra en un trabajo de parto prolongado, entra en la curva de alerta plana. Entonces en ese caso hay que sospechar que haya problemas de pelvis. Acá esta imagen es para ver lo que ustedes deben conocer, para ver cómo se examina a ustedes el conjuego diagonal. Que ustedes saben, el conjuego diagonal es el que nosotros medimos. El promonto es el promontorio, es la unión de la quinta vértebra lumbar con la primera sacra. Promontorio, la distancia entre el promontorio y el pubis se llama promonto infrapúbico, es el conjuego diagonal. El conjugado verdadero es el promonto suprapúbico y el conjugado obstétrico es el promonto retropúbico. Entonces, el conjugado verdadero mide 11 centímetros y el conjugado diagonal mide 12 centímetros. Y el conjugado obstétrico es el conjugado diagonal menos 1.5, o sea, 10.5. ¿Por qué debe medir 10.5? Porque ya les he dicho que el diámetro biparietal mide 9.5. Entonces hay medio milímetro para las partes blancas de cada lado, ¿no? Si yo encuentro un conjugado diagonal que mide 11 y le resto los 1.5, me va a salir 9.5, igual que el diámetro biparietal, entonces ya no es afro, es una pelvis estrecha ya, ¿no? Entonces, ver a esto, el estrecho superior. Estrecho medio, como he hecho ya, las espinas ciáticas, ver, ahorita vamos a ver cuáles son las medidas del bisquiático, y luego el bisciático, perdón, y el bisquiático. El coxis es un hueso que tiene movilidad en el parto, tiene una movilidad de bisagra. Pero hay veces que hay pacientes, por ejemplo, que han sufrido una caída y tienen el coxis rígido también, no se mueve.
Otra cosa que tienen que ver también que el sacro sea excavado, o sea cóncavo el sacro. Hay veces que entre digamos, la segunda y la tercera vértebra sacra puede haber un angulamiento. Eso se llama exostosis sacra, como un falso promontorio, igual que esto. O sea que eso también no permite que baje la cabeza. En algunas pacientes puede haber esa exostosis sacra, ¿no? que es un angulamiento a este nivel. Bueno, vamos a ver entonces cómo se valora clínicamente la pelvis. Primeramente, si uno palpa digamos, el promontorio del sacro fácilmente, digamos, como a una distancia de 11 centímetros, entonces uno afirma que tiene una disproporción cefalopélica. Y él les ha explicado lo que es el conjugo diagonal, ¿no? Normalmente de 1012, si uno palpa a 11 centímetros, ya hablamos de estrecho superior contraído. También, si nosotros palpamos las líneas innominadas que son, estas son las líneas innominadas acá, y estas son las líneas innominadas. Si uno lo palpa las líneas innominadas en toda su extensión, también hablamos de estrecho superior contraído, ¿no? Solamente se deben palpar en su tercio inicial nada más. Ahora, ¿cómo se evalúa el estrecho medio? El estrecho medio se tiene que palpar simultáneamente las dos espinas ciáticas, ¿no? Entre el dedo índice y medio. Y esa distancia debe ser de 10 centímetros. 10 centímetros. ¿No? Otra cosa que tiene que examinarse es la concavidad del sacro, como ya les había dicho. El sacro no debe ser ni muy convexo ni muy plano. Entonces, porque esto puede provocar detener la marcha y también lo que se llama el exostosis sacra. ¿Y el estrecho inferior cómo se evalúa? Viendo la movilidad del coxis. Ya les dije que el coxis tiene una movilidad normal en el momento del parto, inclusive de la articulación sacroiliaca, en el momento del parto tiene un momento de nutación y contranutación. Pero el coxis también se moviliza, ¿no? Y aumenta 2 centímetros necesarios para su desprendimiento del neuro de la cabeza, ¿no? Y otra cosa que hay que evaluar en el estrecho inferior es hacer la maniobra del puño para valorar el diámetro bituberoso, o sea, entre las espinas isquiáticas. O sea, nosotros hacemos un puño e introducimos entre las ramas isquiopubianas, ¿no? Y vamos a ver la distancia que hay entre las dos tuberosidades isquiáticas, que no debe ser menor de 8 centímetros, ¿no? Y que debe ser mayor de 8, y el ángulo subpúbico debe ser mayor de 90 grados. Si es menos de 8 el diámetro bituberoso y el ángulo subpúbico menos de 90 grados, hablamos de un estrecho inferior contraído. O sea, esa paciente va a encajar el feto, pero va a llegar un momento en que a la hora del expulsivo, puje señora, puje, es una pelvis en embudo, no va a salir. Ustedes van a ver ahí que ya están los pelitos ahí, inclusive comienza a hacerse un hematoma, un caput grande, se comienza a hinchar la cabeza y dice, pero ahí nomás está, dice, ahí nomás ya, señora, puje. Pero cuando uno revisa, no es hueso, lo que se ha hinchado es la cabeza, se forma un hematoma, un cefalohematoma, un caput. En ese momento uno tiene que decidir, pues, porque el feto ya está sufriendo ya. Acuérdense que la cabeza del fetito no es dura, se está cabalgando los huesos parietales y está conviviendo el cerebro. Y eso puede provocar una asfixia al momento del nacimiento. Entonces, acá vemos que se debe sospechar clínicamente de problemas de estenosis pélvica, cuando el conjugo diagonal normalmente mide 11 centímetros. Cuando mide menos de 11.5, ya hablamos de estenosis pélvica. Cuando encontramos espinas ciáticas prominentes, cuando las paredes laterales de la pelvis son convergentes como en un embudo, ¿no? O cuando la escotadura sacrocética es estrecha, o sea, la escotadura sacrocética, por acá está la escotadura sacrocética, esta es la escotadura sacrocética, acá, esto es estrecho, ¿no? O cuando hay alteraciones en la concavidad del sacro, ya les he mencionado, un sacro plano o un sacro angulado, ¿no? Y en el estrecho inferior, cuando el diámetro bigiático, o sea, la maniobra del puño, tiene menos de 8 centímetros, ¿no? La norma normal es más de 8, por eso uno debe medirse cuánto mide el puño de cada uno. Haciendo un puño, medir entre los nudillos del dedo índice
y del dedo meñique, ¿no? ¿Cuánto mide su puño, ¿no? Y lo mismo ver el ángulo subpúbico, el ángulo de las ramas isquiopubianas. Ese ángulo tiene que ser más de 90 grados. Si es un ángulo agudo, entonces eso es una pelvis mala, ¿no? Ahora, hay unas maniobras. Ustedes saben que hay 4 maniobras de Leopold, ¿no? La primera maniobra, la segunda, tercera y cuarta maniobra. Pero nosotros hablamos de acá de la quinta maniobra, mensuradora de pinar. Importante conocer esto. ¿En qué consiste esta maniobra, no? Esto sirve para ver si la cabeza ha encajado o no dentro de la pelvis, ¿no? Le va a medir el grado de compatibilidad entre la cabeza fetal y el techo superior de la pelvis, ¿no? Claro, esto solamente se hace cuando el feto es encefálico. Entonces vamos a explorar si la cabeza ha penetrado dentro del canal o hay dificultad para que ingrese dentro del canal de la pelvis, ¿no? Y si la cabeza sobresale el borde superior del pubis, ¿en qué proporción? Entonces, ¿cómo se hace esto? Primeramente, lo que vamos a hacer es poner nuestra mano izquierda, encima del pubis. Y con la otra mano vamos a tratar de empujar la cabeza dentro de la pelvis. Entonces, normalmente cuando uno empuja la cabeza dentro de la pelvis, debe de ingresar. La cabeza debe ingresar normalmente, esto es normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Cuando la pelvis es estrecha, uno empuja y la cabeza sobresale sobre el pubis, ¿no? Sobresale sobre el pubis. Entonces es una pelvis mala, ¿no? Entonces podemos ver acá que la faldera mensuradora pinar puede ser de 4 grados. Normal, estrechez, una manera, digamos, leve, moderada y severa. Normal, fíjense ustedes acá, cuando uno empuja la cabeza dentro de la pelvis, no va a sobresalir sobre el pubis. Leve cuando está alineado prácticamente con el pubis, ¿no? 3 ya es una cosa moderada acá, ¿no? Y 4 cuando uno empuja y la cabeza está sobre el pubis, ¿no? Estos 2 casos últimos prácticamente me hablan ya de una estrechez pélvica, ¿no? Entonces normalmente la cabeza siempre debe estar por debajo del pubis, Entonces esa es la maniobra mensuradora de Pinart, la quinta maniobra mensuradora de Pinart. Pero hay otra maniobra también, que se llama la maniobra mensuradora de Müller, o tacto vaginal impresor, o mensurador de Müller. Acuérdense del jugador de Alemania, Müller, Gerhard Müller, ¿no? Acuérdense de los varones que han disputado los mundiales, ¿no? Entonces, este tacto de Müller, ¿no? es parecido, pero ¿en qué se diferencia? En que nosotros vamos a hacer el tacto vaginal y vamos a empujar la cabeza con la otra mano y vamos a palpar la cabeza cómo desciende, empujando la cabeza, haciendo la maniobra de balsar el fondo uterino. Entonces, a través del tacto vaginal, nosotros vamos a identificar la sutura interparietal y vamos a percibir cómo es el parietal está encajando o no. Y si la cabeza está sinclítica o asinclítica, ¿no? Esta es la manera como se hace la maniobra de medición del promontorio. El promontorio, uno ingresa, ¿no? Y palpa el promontorio y en el borde superior del pubis. Esa es la distancia del conjugo diagonal, jóvenes. Conjugo diagonal, 2 centímetros. Todos debemos de tener esta medida, ¿no? Las chicas, claro, tienen la manito más pequeña, ¿no? Y si una chica toca el promontorio, pues seguramente que la piel será recontra angosta, ¿no? Entonces hay que tratar de medirse acá cuánto cada uno mide, ¿no? Del punto del dedo medio hacia el borde superior del pubis, y lo que mide es el conjugo diagonal para hacer, digamos, la medición de la perimetría interna. Entonces, el tacto impresor de Müller, ya le dije, es lo mismo que el de Pinart, pero acá nosotros tenemos que introducir la mano dentro de la vagina y empujar al feto, la cabeza, o bien por encima del pubis, o si no, del fondo uterino, y tratar de ver si la cabeza desciende o no. Acá pueden ver, miren ustedes acá, cómo está empujando, y acá con la otra mano vamos a ver si está descendiendo, ¿no? La cabeza, ¿no? Para ver el grado de desproporción. Tacto impresor de Müller. Ahora, ¿en qué casos nosotros debemos ya de hacer un diagnóstico digamos, de disocia de canal, ¿no?
Cuando una paciente, por ejemplo, ha sido cesárea anteriormente por una disposición cefalopélvica, dice, doctor, a mí en mi parto anterior me han operado porque me han dicho que mi bebito no encajaba. Pero eso tiene que poner entre comillas, por favor, porque muchas veces, y eso lo digo ya de experiencia, hay pacientes, por ejemplo, que se han ido a clínicas particulares, ¿no? Y los médicos, por no... Ustedes saben que un parto demora, pues, ¿no? Una primigesta demora, hacer todo el partograma y todo, tiene que estar uno expectando. Hay muchos médicos, a veces, dicen, señora, no baja la cabeza del feto, tiene problemas de estrechez pélvica, y lo opera. Entonces la paciente piensa que le han operado porque tiene estrechez pélvica. Pero cuando viene al hospital, nosotros operamos ahí lo que es necesario nomás. No operamos porque la paciente quiere hacer cesárea. Nosotros sabemos que, si no, nos llenaríamos de cesáreas en el hospital. Ustedes saben que el porcentaje de cesáreas en las clínicas está en 80%, quizás más. En cambio, nosotros en los hospitales tenemos un porcentaje de cesárea de alrededor de 40%, ¿no? Entonces, cuando una paciente dice, ha estado atendida en la maternidad y te dice, en mi cesárea, en mi parto anterior, me han operado porque tengo estrechez pélvica. Entonces probablemente sea verdad, ¿no? O de repente dicen, en el parto anterior, no sale mi bebé. En el expulsivo demoró más de 1 hora, ¿no? Estaba pujando y no salía. Entonces, por algo. O cuando encuentra el diámetro vituberoso menos de 8, o el ángulo subpúbico menor de 90 grados, ¿no? O en el caso de una primigesta con trabajo de parto y la cabeza alta o presentación libre, lo que se llama el feto móvil, está muy móvil. O sea, ustedes hacen la cuarta maniobra y el feto está volando por encima del pubis. Primigesta que ya está con contracciones, ya, con dilatación, ya está, por ejemplo, con 2 centímetros, 3 centímetros, la cabeza fuera de pelvis. Ni hablar. Ese es un signo de que hay un problema de canal. Entonces, el procedimiento o conducta será, en el caso de que la pelvis no sea viable, o sea, ustedes diagnostiquen que la pelvis no es buena, a ojos cerrados, la cirugía cesárea. Y hay 3 tipos de cesárea. La cesárea que uno hace profilácticamente en caso de que, por ejemplo, la paciente haya tenido, por ejemplo, fetos muertos o problemas en sus semanas anteriores, hace profilácticamente una cesárea. O la cesárea electiva, ¿no? Aquella paciente ya que se diagnostica que es estrechez pélvica y uno espera que llegue a término y lo opera programada, ¿no? Es cuando, por ejemplo, cuando uno quiere viajar a algún sitio, va, se compra su pasaje, y alisa su maleta, entonces es una cesárea programada, electiva programada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos procurar, que la paciente sea programada en forma oportuna, cerca al término, o sea, mayor de la semana 38. Y aquellas pacientes, por ejemplo, que vienen a última hora en el trabajo de parto, una cesárea de emergencia, una cesárea tempestiva, ¿no? Cuando la pelvis es viable, o sea, yo veo que el móvil es proporcionado, tiene buena dinámica y tiene buen canal, entonces proseguir con el parto, ¿no? No hay por qué hacer cesárea, ¿no? Como la última vez una paciente vino y le habían dicho que era para cesárea. Cuando yo le examino, tenía una pelvis bien amplia y le hice la ecografía y el feto pesaba 3 kilos nomás, señora, y no tenía cordón al cuello, nada. Le hice la maniobra de Müller, la maniobra de Pinar, el feto bajaba. Le dije, usted tiene parto normal, señora. Pero a mí me han dicho que es para cesárea. Bueno, no sé, yo le paso parto normal. Si usted quiere operarse, es por otra cosa, pero no hay necesidad de hacer cesárea. Espere que vengan las contracciones y va a dar parto normal. Su bebé no es tan grande, pesa 3 kilos nomás. Ahora, cuando hay duda, señores, cuando hay duda, uno depende, es un feto 3 kilos y medio y la peli es más o menos, no está seguro, hay que hacer lo que se llama la prueba de trabajo de parto. Ya les he dicho, la prueba de trabajo de parto. Ahora vamos a ver qué es una prueba de trabajo de parto, ¿no? Entonces, el tratamiento electivo es la operación cesárea. Es mil veces mejor hacer una cesárea que explicar una muerte del feto o una complicación en la madre. Que aparezca con fístulas, o que aparezca con desgarros, o que aparezca con hemorragias, o útero roto.
Es 1000 veces mejor hacer una cesárea que evitarse problemas, siempre y cuando esté justificado. En ese caso, cuando uno va a ver que la paciente está, por ejemplo, está en trabajo de parto y la pelvis es mala, hay que informar al neonatólogo. Y hay que informar cómo está el feto, en qué condiciones está entrando el feto. Puede ser que la paciente haya estado en otro sitio atendiéndose, ¿no? Y cuando ha venido al hospital, el feto está pues, con sufrimiento fetal. Con sufrimiento fetal agudo, está con ya bradicardia, de repente está con líquido meconial, o de repente hay prolazo de cordón, o está con muchas horas de membrana rota, ¿no? Entonces hay que informar al neonatólogo el estado y la evolución del feto durante la atención del trabajo de parto para que el neonatólogo tenga todas las previsiones necesarias para que pueda salvar ese bebé. Entonces, ¿qué es la prueba de trabajo de parto? Generalmente se da más o menos un tiempo de 2 horas, ¿no? Para ver si la paciente, ¿no? Desciende el feto desciende y se aumenta el aborramiento y la dilatación, ¿no? Puede durar hasta 4 horas, pero bastan 2 horas para hablar de trabajo de parto. Entonces, si en esas 2 horas el feto desciende, aumenta la dilatación y el borramiento, entonces uno puede decir que está avanzando el trabajo de parto, entonces le indica que sigue el parto, ¿no? Pero si en esas 2 horas, hasta 4 horas puede ser decir, no avanza, la curva de dilatación no avanza, el trabajo de parto está estacionario, en la fase activa, no avanza la dilatación, no baja la cabeza y no borra, ya señores, está entrando a la curva de alerta, hay que operar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones, digamos, para hacer un trabajo de parto? Primeramente, que tenga buena actividad uterina, o sea, buena dinámica uterina, que la bolsa esté rota. ¿Para qué? Para que baje la cabeza, que tenga una dilatación de 5 centímetros más, que el feto esté encefálico y que sea un producto de tamaño medio o pequeño, ¿no? O sea, un producto medio pequeño será alrededor de 3 kilos, 3 kilos 200. No van a ser pues, con un feto grande, ¿no? De un feto macrosómico. Macrosómico en el Perú es más de 4 kilos. Muy bien, jóvenes. Eso es lo que tienen que aprender ustedes, porque esto es lo que ustedes ahorita están prácticamente siendo entrenados para disminuir la mortalidad materno-fetal en el Perú. Muchas mujeres fallecen en el parto. Es típico que en la sierra dicen murió de parto o sin parto. A veces se puede morir por rotura uterina, o el feto puede morir, digamos, porque no ha sido atendido adecuadamente, no se ha hecho un buen estudio del feto, ¿no? Y ahí no hay una buena compatibilidad. Entonces, ustedes justamente están en entrenamiento y cuando lleguen al internado van a tener que afinar su tacto vaginal, van a tener que aprender la maniobra de pinar, la quinta maniobra de pinar, el tacto impresor de Müller, utilizar su centímetro para hacer la regla de Johnson, para calcular su peso fetal, ¿no? Hacer un buen examen de la pelvis, ¿no? Evaluar el estrecho superior, medio inferior, como les he mencionado, para que al final ustedes tengan un buen parto, ¿no? Y no tengan problemas, ¿no? Cuando ustedes estén en el control prenatal y examinen a una pelvis y tienen una mala pelvis, ya le dicen, señora, ¿sabe qué? Usted está con estrechez pélvica, no venga al parto acá, tiene que irse a un hospital para que lo operen. Ustedes la refieren para que sea evaluada por el médico ginecólogo, etc. Y si la paciente vive lejos del hospital, habrá casas de espera cerca de los hospitales para que esa señora sea programada oportunamente. No les vaya a tocar la puerta a las 4 de la mañana en plena lluvia, con una dilatación avanzada de 7 centímetros, y ustedes no tengan cómo movilizar a su paciente, no hay movilidad. ¿No? Entonces hay lugares en donde hay movilidad, pues demoran hasta 2, 3 horas, a veces no tienen movilidad en la misma posta médica, ¿no? Entonces, ¿cómo van a trasladar a su paciente? Por eso, cuando ustedes llegan a su CERUM, tienen que hacer una evaluación situacional. ¿Qué tengo que hacer en caso de que haya una emergencia? ¿A quién me va a ayudar? ¿Cómo se llama? Tengo que llamar digamos, al dirigente de la zona o de la comunidad para que él, digamos, les ayude a evacuar pacientes que están en riesgo, ¿no? En caso de una emergencia, ¿no? No solamente en caso de que sea un parto, puede estar muy prematuro, ¿no?
Un parto prematuro, imagínate, si ustedes ¿qué van a hacer con bebito prematuro? No tienen incubadora nada, tienen que trasladarlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que... Porque muchas veces hay alumnos, por ejemplo, que me llaman, ¿no? Están haciendo sus alumnos y dicen, todos saben que tengo ese problema, ¿cómo puedo hacer? Entonces, el alumno más o menos les orienta y ya. Decime que tienen que trabajar con su hospital de referencia, ¿no? Y cómo referir a su paciente. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta quieren hacer sobre este tema? La distosia de canal. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no hayan entendido? Delegada Ruth, ¿están ahí? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, doctor. No hay preguntas, doctor. Dime. No, doctor, le digo que no hay preguntas de parte de los compañeros. Muy Está bien. muy clara la exposición. Ya, muy bien, doctor joven. Entonces, eso lo veremos ya en internado. Muchos de ustedes seguramente que van a ser internados en mi hospital, en la maternidad. Entonces me buscan para hacerles practicar ahí sus tactos vaginales y les voy a enseñar todas estas maneras que hemos mencionado en el mismo paciente, ¿ya? Entonces, por favor, internado es básico. Ustedes ahora ya internado va a ser presencial. Antiguamente, pues, internado, no sé cómo habrán hecho internado los hijos anteriormente por la pandemia, pero ya están haciendo presencialmente los internitos ya. Entonces, por favor, traten de ver eso y entonces se practicará más adelante. Muchas gracias, jóvenes. Quedamos ahí. Por favor, a mi grupo. No, Ruth, ya está programado la práctica, ya, como en el calendario. No se preocupe, ya hemos visto para el lunes, no se preocupe, sí se ve. Ya, bien. Hasta luego, jóvenes. Gracias por la... Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Chao.